actualmente director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas de Grupo Financiero Banorte, y también en su activa participación dentro del gremio de los economistas y de los ejecutivos de finanzas, es presidente del Comité de Análisis Económico del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gabriel tiene una larga trayectoria en bancos de inversión privada. Además, inició su desempeño profesional con una carrera brillante dentro del Banco de México. Ha tenido una fecunda participación en la vida académica, formando economistas durante varias generaciones, y su columna cada miércoles en el periódico El Financiero es imperdible para quien quiere estar informado de la perspectiva de la economía mexicana. Por cierto, tiene la gran capacidad, y seremos testigos de ello, de explicar de una manera totalmente fácil de entender para cualquiera, aún los no versados en la complejidad económica, a través de sus textos y presentaciones. Por eso, para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Gabriel Casillas, que hará un análisis del entorno económico mexicano, y por supuesto siempre temas que él platica de forma muy amena y nos ayudan a comprender el panorama. Pero antes de tener en cuadro al doctor Gabriel Casillas, veamos este video de Grupo Financiero Banorte, presente un año más en el Foro Automotor AMDA 2020. Para México y Banorte, el sector automotriz es un sector clave para la economía mexicana. Como el Banco Fuerte de México, tenemos el gran compromiso de respaldar y apoyar a este sector, y en conjunto fortalecer la economía nacional. El sector automotriz es la segunda industria más importante, con el 18% de la producción manufacturera. Genera alrededor de 1.9 millones de empleos en el país. Representa un 3% del Producto Interno Bruto y el 32% de las exportaciones totales de México. Para Banorte, es de suma importancia la industria automotriz. Hemos apoyado a más de 190,000 clientes para la compra de su vehículo. Somos el segundo banco que más coloca créditos automotrices en México. Tenemos la segunda cartera automotriz más grande de la banca. Tenemos uno de los índices de cartera vencida más sanos del mercado, 1.2%. Con nuestros productos financieros para el sector automotriz, apoyamos tanto a los distribuidores automotrices en el otorgamiento de líneas de crédito plan piso para la compra de inventario o capital de trabajo, como a los clientes en la adquisición de vehículos nuevos y seminuevos. A través de evaluación ágil, tasas y comisiones competitivas, enganche desde 10% y plazo hasta 72 meses para vehículos nuevos, financiamiento de seguros y seguro de vida. En Banorte entendemos hacia dónde va el mercado y la importancia de establecer acuerdos comerciales. Sabemos también que el futuro de la comercialización de productos bancarios son las plataformas digitales. Queremos ser el mejor banco para el sector automotriz, y para lograrlo estamos comprometidos con ustedes y con México. Banorte, el Banco Fuerte de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, y agradezco en especial tanto a Guillermo Prieto como a mi buen amigo Guillermo Rosales por haberme invitado a poderles platicar qué estamos viendo en Grupo Financiero Banorte, en el equipo de análisis de cómo estamos viendo la economía, sobre todo ante esta pandemia que nos ha llevado a la peor recesión desde 1930. Entonces, la verdad es que creo que hay bastante que platicar. Voy a hacer uso de una presentación porque creo que hay unas gráficas que vale la pena que ustedes vean. Entonces, en esta presentación, que bueno, como bien titulamos Entorno Económico y el efecto en la industria automotriz, lo quise dividir en tres temas principalmente, ¿no? Hablar un poquito de COVID. Sé que ya la mayoría de ustedes me imagino que son casi epidemiólogos de todo lo que han leído, ¿no? Dos, el tema del proceso electoral en Estados Unidos, que aunque no
no es a lo mejor el tema que más está impactando económicamente, es un tema que no podemos dejar de ver, sobre todo en México. Y hoy estamos ya a 15 días de las elecciones en Estados Unidos, que se llevan a cabo este martes 3 de noviembre. Y tres, el impacto económico financiero, así meternos de lleno, ¿no? El tercer punto claramente pues, es el más largo, pero acabaremos el tiempo. Entonces, me voy al primer tema de COVID. En el tema de COVID, realmente hemos visto mucho estas gráficas, ¿no? En extrema izquierda está Estados Unidos, en México está México, en medio está México, y a la derecha, en extrema derecha, tenemos el número de pruebas por cada 100,000 habitantes. Entonces, en ese sentido, en la parte de arriba de las gráficas de México y Estados Unidos, lo que tenemos son el número de contagios confirmados diarios, como ha venido evolucionando, y la parte de abajo los muy lamentables fallecimientos. Me voy a Estados Unidos en la parte de arriba a la izquierda. Veamos cómo tuvimos un primer brote, luego un segundo brote, que fue peor que el primero, y aparentemente estamos empezando un tercer brote, ¿no? Entonces, este es un poco cómo ha sido el tema de los brotes en Estados Unidos, y aquí cabe señalar que afortunadamente, si nos vamos a la parte de abajo, a la izquierda, que es la parte de muy lamentables fallecimientos, vemos que el primer brote llevó consigo una cantidad de fallecimientos diarios tremendo, espantoso, y que afortunadamente en estos segundos y aparente tercer rebrote, lo que hemos visto es que la parte de fallecimientos no se ha incrementado de manera tan significativa. Yo creo que eso vale la pena resaltar, porque quiere decir que son tres cosas, ¿no? Uno, que los hospitales saben manejar mejor la pandemia, ¿no? Utilizan, por ejemplo, plasma de personas que ya tuvieron COVID, por un lado. Por otro lado, también se utiliza los esteroides como dexametasona, etcétera, para poder tratar mejor la parte de los bronquios. Y número tres, las personas se cuidan más. Sí hay temas de que los simpatizantes con Trump luego no utilizan cubrebocas, etcétera. Sin embargo, en general la gente se cuida más, y la gente que sale a las calles y que se arriesga un poco más es la gente que no tiene tantos factores de comorbidad como es el tema de diabetes o de peso, lo que ya hemos escuchado. Entonces, en ese sentido, al menos esa es una cosa buena. La gente está aprendiendo a coexistir con el virus en la medida que todavía no hay vacuna o un tratamiento eficaz. En el caso de México, por el bloque, ¿verdad? Por el cambio de bloque. Vemos también cómo pues, después de la subida fuerte, tocamos un pico el 1 de agosto y luego ya ha venido descendiendo. Hubo ahí, pareciera ser por la línea verde, que es un promedio móvil, que estamos empezando un segundo brote. Y pues miren, en algunas entidades federativas sí está empezando un segundo brote por lo que se puede ver, pero vemos estado por estado. Pero a nivel país yo creo que no podemos hablar de rebrote. Lo que vemos ahí es eso que pareciera un rebrote, es más bien el efecto de lo que hizo Secretaría de Salud el 1 de octubre, que incorporó a los sospechosos en meses pasados y de repente el número se disparó, y por eso tenemos eso, pero realmente no hemos visto eso a nivel país, ¿no? Entonces, pareciera ser que seguimos en descenso, un descenso más gradual que lo pues, trepidante que fue digamos, el incremento. Y abajo en los lamentables fallecimientos tenemos dos cosas. Uno, el pico lo alcanzamos mucho antes que el pico de contagios, el 3 de junio con M, y de ahí hemos venido de manera muy, muy, muy gradual. De hecho, prácticamente tuvimos una meseta de entre 600 y 900 fallecimientos diarios por varios meses. Y luego tenemos ese gran pico, ¿no?, del 1 de octubre, por lo mismo que pasó con contagios, que pues se le incrementó o se le agregó ese número de personas sospechosas que habían fallecido, pero que no les habían hecho la prueba y no estaban confirmados, pero que habían tenido los mismos síntomas y además habían tenido contacto confirmado con alguien que sí estaba probado que tenía COVID. Entonces, bueno, mucha gente me dice, oye, pero estos números, pues como que, no sé, no me dicen mucho, porque aparentemente pues hay muchos más, y sí, hay muchos más. ¿Y qué tiene que ver? Las números de pruebas que están a la extrema derecha. Si no es el número de pruebas, esas son pruebas por cada 100,000 habitantes, y es un mito que la gente haya dicho que cada vez hay menos pruebas en México. No es cierto, cada vez hay más. Veníamos de 400 por cada 100,000 habitantes, ya estamos en 1,300 en este reporte de las Naciones Unidas al 2 de octubre. Quisiéramos un reporte más nuevo, pero pues se va tardando la ONU en incorporar estos datos. Y pues todavía el número de México palidece ante los datos que vemos en otras economías emergentes, como es el caso de Polonia con casi 9,000, o el caso de Estados Unidos arriba de 36,000, o el caso de Luxemburgo que ya está por arriba de los 100,000 pruebas por cada 100,000 habitantes. Entonces, obviamente, para tener un número preciso, pues se necesita hacer un número mucho mayor de pruebas. Sin embargo, algo interesante e importante. Ustedes saben que en estadística, si ustedes, lo voy a decir de manera más sencilla, pero si ustedes cometen el mismo error levantando la base de datos de manera consistente,
probablemente, más bien, seguro el dato no está bien, no es preciso, pero al menos la forma de la curva sí te está dando información importante. Entonces, en ese sentido, sí parece ser que lo que estamos viendo es un descenso que no va a estar exento de un rebrote, y lo más importante, que al menos el número de fallecimientos sí ha venido consistentemente cayendo, al menos en la forma de la curva. Yo creo que eso es importante, la gente se cuida. Personas de otros países, por ejemplo, una persona que conozco que ha vivido, que bueno, es francesa y ha vivido aquí en México, etcétera, me comentaba que lo que percibe es que en otros países, sobre todo desarrollados, la gente no se está cuidando tanto por dos cosas, porque en promedio los servicios de salud son mejores que en México, y dos, porque no tienen que pagarlos, ¿no? Los pagan mediante los impuestos, pero no los tienen que pagar adicionalmente. Entonces, que en ese sentido siente que en México la gente utiliza mucho más el cubrebocas, etcétera. Entonces, pareciera ser que dentro de todo este ruido, en México nos cuidamos un poco más sobre este tema. Ahora, ¿cómo se ve hacia adelante? Bueno, lo que hicimos ahí, no somos epidemiólogos, pero pues hicimos un modelo estadístico en el cual lo que intenta es reducir la distancia que hay entre los puntos rojos, que son las observaciones, contagios diarios, y el azul, que es nuestro modelo, y lo que tenemos ahí es, bueno, ahí se ve cómo tocamos el 1 de agosto el máximo, no le pegamos nuestro modelo decía 9 de agosto, pero obviamente ya que tuvimos el máximo y que fue confirmado, pues reestimamos el modelo, y lo que vemos ahí es que sí llegó un pico, ¿no? Y la línea gris, debido a toda la volatilidad de los datos, inclusive no se han dado cuenta que a veces el sábado, más bien domingo y el lunes, a veces baja el número de contagios y fallecimientos por un tema estacional de que no se registran tantos porque hay gente que está pues, justamente de fin de semana. Pero si vemos la línea gris, que es el promedio móvil, sí parece que estamos bajando, e insisto, ese brinco que da es por ese tema de 1 de octubre, pero pareciera ser que vamos a la baja. Ahora, en ausencia de un rebrote, lo que veríamos es que vamos a hablar de COVID todo este año y parte del año que entra, ¿no? Mínimo hasta marzo. Obviamente, si hubiera un rebrote, pues con más ganas esto se va alentando. Ahora, yo creo que lo más importante es, bueno, cuándo va a estar la vacuna, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que sigue. Y pues antes que eso, nada más quisiera comentar, porque para empezar a ligar esto con el tema económico, hemos tenido el sistema de semáforos donde casi todo el país está en naranja, algunos están en amarillo, y Campeche es el único estado que está en verde. Lo más importante de este tema de semáforos, yo creo que ustedes lo entienden muy bien, la industria automotriz, ¿no? Sobre todo no tanto del lado de las ventas, sino del lado de la producción, es el tema de que a la hora de haber puesto el sistema de semáforos en las actividades esenciales se puso la parte manufacturera, y eso permitió al país reconectarse con esta cadena de producción a nivel global, sobre todo con Estados Unidos, que lo que ha permitido es que efectivamente lo que tengamos es que se reactive la economía mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? De hecho, ahorita voy a poner algunas gráficas al respecto. Pero cuando no tenemos muchos datos, ¿no? Y en un asunto tan sui generis como el que estamos viviendo, pues lo que usamos es datos como los que están a la derecha, que es el número de búsqueda de ruta de Apple Maps en México. Sabemos que no todo el mundo tiene iPhone y todo el mundo utiliza Apple Maps, pero sí hay masa crítica para poder sacar información al respecto. Y si vemos ahí, por ejemplo, las líneas negra y gris son personas que van manejando o caminando, es un índice de movilidad, y vemos cómo se cayó durísimo en marzo, y que ya prácticamente estamos muy cerca de estar en niveles pre-COVID, mientras que la gente que va en transporte público, que es la gran mayoría, pues todavía no regresa a pre-COVID. Pero estas gráficas nos han ayudado a poder ir midiendo cómo está esa reactivación de la economía y cómo poder ir modificando nuestros modelos económicos, porque los anteriores, los que usamos normalmente, que afortunadamente han sido muy buenos y muy precisos, pues hoy por hoy no están sirviendo para pronosticar este tipo de cosas. Y en el tema de la vacuna, seguro habrán visto esta incluso estuvo circulando en varias redes sociales, pero hay más de 16 esfuerzos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como serios, que en muchos casos ya van en la fase 3 o inclusive ya van terminando la fase 3 y pueden empezarse a utilizar en emergencias, ¿no? Algunos desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca y Oxford, y en el caso de Pfizer, han tenido que parar sus pruebas debido a que ha habido algunos efectos secundarios importantes en algunos de los pacientes a quienes se los ha administrado, pero en general, por ejemplo, inclusive Pfizer ya acabó la producción de un número de vacunas bastante alto, digo, no estamos hablando de 6,000 millones de vacunas, ¿no? Para toda la población mundial, pero sí alrededor de 50 millones, cosas así, por las que empiezan, es porque primero que nada pues tienen que tener el permiso, ¿no? Los permisos, y eso toma tiempo. Entonces, los epidemiólogos en su escenario base ven para México que tengamos la vacuna disponible ya de manera masiva para junio del año que entra. Estamos hablando de pues, muchos meses más todavía, y en el escenario optimista la llegan a ver en marzo o abril,
¿no? Entonces, así es como está el tema de las vacunas y pues hasta que no haya vacuna no vamos a regresar a una normalidad más o menos como la conocemos, y aunque regresemos, yo creo que sí va a haber una nueva normalidad porque hay varios cambios estructurales que está haciendo la vacuna. No nada más se apaga la economía con las cuarentenas y a la hora de que se reabren, ya reabrieron, así no ha sido la cosa. Entonces, hay varias cosas que vamos a platicar aquí. Bueno, en ese sentido, acabamos con COVID y algo que está relacionado, porque todo está relacionado con COVID, pero vamos al proceso electoral en Estados Unidos a 15 días, de manera muy rápida, un proceso que ha sido bastante interesante. Tenemos ahí la línea de tiempo abajo, tuvimos las convenciones demócratas y republicanas de manera prácticamente virtual, tuvimos un primer debate, se acordarán, a finales de septiembre en Cleveland, en el cual pues, prácticamente fue muy caótico, no dejaba hablar Trump a Biden, prácticamente fue un debate malísimo desde el punto de vista en que nada más, pues lo único que pudimos ver es la forma de ser de Trump y que Biden pues no pudo mandar mensajes muy importantes, ¿no? Aunque bueno, bueno, siempre fue respetuoso y eso es bueno. Yo creo que el mejor debate hasta ahorita ha sido el del 7 de octubre de los vicepresidentes, ¿no? Donde participó Mike Pence y Kamala Harris, en el cual pues se vio qué articulada es Kamala Harris, qué bien lo hizo, la verdad. Y después pues ya no se quiso hacer el debate que debió haber ocurrido la semana pasada. Y bueno, en teoría, esta semana debería de haber un debate en Nashville, Tennessee. Vamos a ver, es muy probable que se cancele. Pero bueno, los debates cada vez mientras se acercan más a las elecciones, tienen menos fuerza, a diferencia de otros países, porque el día de la elección pues no es cuando la gente vota más. Acuérdense que hay mucha gente que vota antes, gente que vota por correo también. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos que ya votaron para el tercer debate y ya no tiene tanto impacto como en el caso donde las elecciones se hacen un día y ese día nada más, ¿no? Pero bueno, a ver, diciendo esto, bueno, recordemos que algo importante es que no nada más es para presidente, sino la elección también es para toda la Cámara de Representantes y para un tercio del Senado, en el cual hay algunas, no nada más son 33, son 35 senadores, porque 2 fallecieron durante su estadía como senador. Uno de ellos lo conocen ustedes bien, John McCain, desafortunadamente falleció recientemente. Y bueno, algo importante es cómo están el voto. Ya saben que el voto no es voto popular, como todo el mundo es voto electoral, ustedes lo saben muy bien. Y de los 528 votos electorales, se necesitan 270 o más para poder ser presidente. Y aquí están ordenados los estados en Estados Unidos conforme al que tiene más votos electorales, que es el estado de California, al que tiene menos, que bueno, son muchos con 3, pero por orden alfabético le toca a Wyoming. En ese sentido, una observación importante es que si ven los estados con mayor número de votos electorales, o son demócratas en azul, ya por Biden, o son grises, que son estos famosos estados bisagra o swing states que pues cambian. Y aquí viene interesante que dentro de los estados bisagra o swing states se encuentran Texas y se encuentra, por ejemplo, Florida, ¿no? Entonces son estados que, bueno, Florida sí ha sido más estado bisagra, pero Texas no tanto. Texas normalmente es republicano, y otro estado que normalmente es republicano y que en esta ocasión está como swing state es Arizona. Entonces tenemos una elección pues diferente a las que hemos vivido últimamente y que va a ser sin duda muy interesante. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los temas de la elección? Los temas son muchos, ¿no? El cambio climático, reforma tributaria, inmigración. Del cambio climático les platico que ahorita estuve la semana pasada en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que son cada año en las de otoño, y la verdad es que el cambio climático fue un tema muy relevante, cada vez es más relevante. Ahora prácticamente se habló en todas las reuniones, no importaba el tema, se hablaba de cambio climático y de la diferencia que puede marcar quién gana la elección para que realmente pues, el mundo todavía pueda hacer algo por el cambio climático. No, pero bueno, estos son los temas, el restablecimiento de aspectos globales. Por ejemplo, Trump se salió de los acuerdos de París, etcétera, ¿no? Dejó de apoyar a la OTAN, disminuyó su apoyo, etcétera. Todos esos son los temas clave, pero los temas que la población más está poniendo atención son los 4 que están a la izquierda. La pandemia y el plan de recuperación, claramente. Recordemos que están queriendo aprobar un paquete de estímulo fiscal desde el 31 de julio con él, y todavía no pueden. Y ese ha sido bien importante porque ya desde el 31 de julio desaparecieron los beneficios adicionales por desempleo. Luego están las tensiones con China, que no es que si gana uno o el otro desaparezcan, van a seguir, pero van a ser diferentes. El tema de la Suprema Corte, que no era un tema, pero ahora lo es, debido al fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, esta juez que fue muy importante para todo el tema de equidad de género, donde inclusive hay películas y bastante buenas al respecto.
y los temas raciales, ¿no? Sobre todo a raíz del muy lamentable asesinato de George Floyd en Minneapolis, ¿no? Entonces esos son los 4 temas y los hemos visto pues, plasmados en las discusiones acaloradas, sobre todo en el debate de vicepresidentes. Y bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van? Si vemos en la extrema izquierda, que son las preferencias electorales, pues todo el tiempo le han dado el triunfo a Biden. Hoy la diferencia entre Biden y Trump, Biden está en azul, y Trump cada vez se ha ido pues, aumentando, sobre todo en estas últimas semanas, a raíz de que Trump le dio COVID-19 y sobre todo, a pesar de su recuperación rápida, pues fue un tema de pues, no haberse cuidado, ¿no? Y en este sentido, hoy por hoy, pues vemos como el diferencial pues, prácticamente está en 10 puntos porcentuales. Es un diferencial amplio, no estamos hablando de los diferenciales que hemos visto en otras elecciones un poco más peleadas, pero aún así recuerden que en Estados Unidos, con el tema del voto electoral, como las encuestas son por voto popular, no necesariamente reflejan esas encuestas lo que va a pasar y los resultados terminan siendo más cerrados. Bueno, en medio está el mercado de apuestas, en donde casi todo el tiempo le dio el triunfo a Trump, pero a partir del asesinato de George Floyd en Minneapolis cambiaron y le dan ahora el beneficio, el triunfo a Biden. El diferencial ya empieza a ser más grande, ya no es un volado como llegó a ser hace algunas semanas. Y por último, en extrema derecha, la aprobación, obviamente desde lo de George Floyd en Minneapolis, vimos cómo se cayó durísimo la línea gris, que es la aprobación, y cómo subió la desaprobación en rojo. Pero pues, de todas maneras, lo que hemos visto es que esa desaprobación que subió, pues se ha moderado. Trump ha sabido, digamos, enmendar ciertos errores. Por ejemplo, el no usar tapabocas, de repente ya usa tapabocas, cosas de ese estilo. Ahí no se ve tan claro, pero de todas maneras pareciera ser que todo está indicando que se está beneficiando a Joe Biden. Ahora vamos a ver cómo estaban las encuestas hace 4 años contra Hillary Clinton contra Trump. Y si vemos eso, pues en un día como hoy, pero hace 4 años, pues las encuestas estaban mucho más cerradas. Estamos hablando que el diferencial era entre 7 y 8 puntos, no de 10 puntos porcentuales como está hoy en los polls de polls o encuestas de encuestas. Pero también hay que decir que los estados bisagra, los famosos swing states, eran menos, ¿no? Eran 111 votos electorales que estaban en pelea. Hoy son muchos más, son arriba de 125. Eso también es un tema importante. Otro tema que no está aquí, pero creo que vale la pena señalar, es que a diferencia de Hillary Clinton, que tenía muchos negativos, o sea, la opinión negativa que la gente tenía de Clinton era muy alta, y la que tiene la opinión negativa de Biden no es tan alta. Eso puede ayudarle también a ganar. Es más, la gente ya empieza a hablar de la famosa ola azul o blue wave, de que los demócratas pueden no nada más quedarse con la presidencia, sino con ambas cámaras. Pero bueno, ¿cómo estaban los distritos electorales? ¿Cómo quedaron la vez pasada en las elecciones hace 4 años? Ahí están, lo rojo ya saben que es republicano y lo azul demócrata. ¿Y cómo están hoy? Están así. Mientras más rojos son más republicanos, mientras más azul más demócratas, y los grises son los famosos estados bisagra o swing states, en donde, insisto, está Arizona, está Texas, que normalmente habían sido republicanos, ¿no? Entonces va a ser una elección todavía interesante, a pesar de que muchos piensan que ya el arroz ya se coció. También hace 4 años decíamos que el arroz ya se coció y que iba a ganar Hillary, porque además Trump era impresentable. ¿Quién sabe si el arroz ya se coció? En esta ocasión los mercados financieros eso parece decir, ¿no? Ahora, ¿cómo están los modelos predictivos, no? Ya vimos las encuestas, las apuestas, la aprobación. Pues el modelo predictivo de Nate Silver, por ejemplo, está dándole una probabilidad de más de 80% de ganar a Biden. Este modelo que estoy poniendo aquí es el modelo del Economist, que no ha sido probado, pero es un modelo bastante robusto y además muy transparente. Ustedes pueden meterse en la página de internet y ver qué variables usan, etcétera, usar el modelo. Y también le da una probabilidad por arriba del 85% a Biden de ganar ya a 15 días de las elecciones. Y bueno, de las cámaras decía yo que podía haber esta blue wave o ola azul. Pero recordemos que en los representantes del lado derecho sí, todos los asientos van a estar en juego, todas las curules, y ahí acuérdense que la mayoría actual es de los representantes y podrían quedársela. Y por el lado de los senadores, que del lado izquierdo, que nada más son 35 asientos, no son todos, aún así sí podrían ganar la mayoría si ganan 3 asientos, ¿no? O sea, hay manera de que puedan tener esa ola azul en ambas cámaras Joe Biden, ¿no? Ahora, ¿quién será mejor, Biden o Trump para México? Muchos dicen, no, mejor Trump, ya se hizo amigo de nuestro presidente, ha sido un buen contrapeso con nuestro presidente, por ejemplo, con el tema de los migrantes, pues el TEMEC o USMCA, pues él fue el que lo hizo, es su bebé, lo va a cuidar, ya mejor más vale malo por conocido. Inclusive hubo varios columnas periodísticas las semanas pasadas diciendo que los empresarios en México van por Trump. Ahora,
La verdad es que yo creo que Biden nos puede ir muy bien con Biden. ¿Por qué? Porque uno, puede ser muy buen contrapeso, no va a ser el contrapeso de los tuitazos o del ruido, va a ser un contrapeso institucional, en donde, por ejemplo, ¿qué hizo Donald Trump con el agravio a una empresa como Constellation Brands en Mexicali? No hizo nada. Y pues él estaba feliz, ¿no? Pues si no va en México la empresa, qué bueno, que vengan a Estados Unidos. En cambio, Biden es más institucional. Si hubiera habido un agravio a una empresa internacional, sobre todo estadounidense, pues sí hubiera actuado con un arbitraje internacional, legal, etcétera. Entonces yo creo que puede ser muy buen contrapeso Biden, nada más que de manera institucional. Otro punto importante es que el USMCA es más demócrata que nada. O sea, el Telecan o el NAFTA anterior, cuando era senador Joe Biden, él votó a favor de él. Y él es demócrata y prefiere el USMCA. Entonces, si alguien va a defender algo así, va a ser él defendiendo eso. Entonces, no veo que tampoco sea un tema. Es más, del lado de Trump, él podría utilizar el USMCA, siendo alguien muy nacionalista, inclusive para dificultar importaciones de Canadá o México a Estados Unidos. Entonces yo creo que Joe Biden puede ser muy buen contrapeso, va a estar con todo, con el comercio internacional, y puede ser un buen contrapeso con los temas climáticos, ¿no? En lugar de utilización de carbón y privilegiar todas las energías sucias, pues se privilegian las energías limpias. Y yo creo que en ese sentido puede ser mejor. Ahora, en el mediano y largo plazo, necesitamos que Estados Unidos vuelva a la arena internacional, vuelva con los aliados, con los europeos, con los japoneses, etcétera, para poner un contrapeso en una economía que no es de mercado y que sabemos que manipula mucho, como es la economía china. Entonces, las tensiones con China van a seguir. A lo mejor con Trump en el corto plazo, dado que son tan ruidosas, nos ayudaría más con la inversión. Pero Biden también, como las tensiones van a seguir, pero insisto, de manera más institucional, pues también nos va a ayudar. Entonces yo creo que Biden puede ser muy buena opción para México. No vemos que Trump lo sea, la verdad. Pero bueno, ahora, algo bien importante para empezar a hablar ya del impacto económico y financiero de COVID y todo este tipo de cosas, el impacto que sí estamos viendo, tanto de la política económica como de las elecciones, puede ser el tipo de cambio, ¿no? Entonces empiezo con la variable de tipo de cambio peso-dólar, que además en muchas ocasiones es las que más les llega a interesar desde el principio, ¿no? Si fijan aquí, la línea roja es el DXY o DXY, que es un índice del dólar contra muchas divisas. Y la línea azul es el déficit fiscal de Estados Unidos. Vean cómo sí tiene una correlación positiva y alta en las dos variables, y veamos cómo cuando el déficit, por ejemplo, aumenta, ¿qué pasa con el dólar? Pues debería tender a debilitarse. ¿Y qué hemos visto ahorita? Un debilitamiento del dólar, ¿no? Imagínense, llegamos a estar en la peor parte de la pandemia en 25 pesos por dólar, en el caso del tipo de cambio peso mexicano con el dólar. ¿Y qué pasa ahorita? Pues estamos ahí el 21 rozando, a punto de romperlo para llegar al 20.90, etcétera. Ese fortalecimiento del peso es más un debilitamiento del dólar. Y ese debilitamiento tiene que ver con el déficit fiscal tan grande sin precedentes que están haciendo, por un lado, así como la política monetaria tan laxa, ¿no? De tasas de interés bajas de aquí al 2023, pues, regando liquidez a diestra y siniestra. ¿Y qué es lo que pasa con el precio de un producto cuando hay mucho de ese producto? Pues el precio se cae. Lo mismo en el caso del dólar. Hay tanto porque están dando liquidez a diestra y siniestra. La Reserva Federal, el Tesoro Americano, que lo que está ocurriendo es que pues hay muchos dólares, bajan de precio. Esta es la tendencia que vemos en el mediano plazo. Ahora, ¿qué va a pasar con el proceso electoral de Estados Unidos? Que en el corto plazo puede ser distinto. Se fijan en la gráfica a la izquierda, lo que tenemos también es el índice de XY, en las barras que están ahí horizontales, pero si se van a la parte verde, quiere decir que se fortalece. Entonces, tenemos todos los episodios de las últimas elecciones de Jimmy Carter, en 1976 hasta la de hace 4 años, y vemos que salvo en 2 ocasiones, pues prácticamente siempre se fortalece el dólar. Entonces, así como de mediano plazo, vemos que se vaya a debilitar por toda esta liquidez, vemos que al menos en el corto plazo, de aquí al 3 de noviembre, o tal vez un poco más, lo que es muy probable que veamos es un fortalecimiento del dólar. Si fijan, eso ha pasado sin importar lo que estaba haciendo la Reserva Federal en ese momento, subir, bajar tasas, dejarlas igual. Entonces, ¿qué vemos en el tipo de cambio peso-dólar? Gráfica a la derecha. Vemos 22 pesos por dólar para fin de año, este año, y 21 pesos por dólar para finales de 2021. Combina, ¿no? 2021 con 21. No es cierto. Es lo que nos da nuestro modelo. Pero independientemente de eso, antes de llegar al 22, este fin de año, vean cómo hay muchísima volatilidad, donde inclusive pensamos que podríamos ver arriba del 23 pesos por dólar. ¿Y por qué es eso? Por la volatilidad que normalmente enfrenta el proceso electoral de Estados Unidos. A lo mejor no lo vemos, pero es un riesgo muy, muy importante
Y además, recuerden que a lo mejor la noche del martes 3 de noviembre, a lo mejor no tenemos resultados. O a lo mejor los resultados preliminares son más cerrados, mucho más cerrados de lo que pensamos, y Trump desconoce el resultado. Imagínense, Trump, recuerden que lo ha dicho varias veces, y sobre todo en el único debate que ha habido, lo dijo, que no iba si era muy cerrado, no iba a aceptar el resultado porque le parecía que todo ese voto por correo era muy, había mucho fraude. Entonces imagínense si estamos así y no tenemos resultado. Podría pasar como en el 2000, entre Al Gore y George Bush, hijo, ¿se acuerdan? Que llegaron, ya se había dicho que Al Gore era presidente, ¿y qué creen? Pues que no. Trump, ¿qué pasó? Bush tenía 246 votos electorales, Al Gore tenía 266 votos electorales, ninguno tenía los 270, faltaba Florida, que tenía 25 votos electorales en ese momento. ¿Y qué pasa? Pues que en Florida se había hecho el recuento de manera muy extraña. Algunos tomaban en cuenta el voto por municipio, ¿no? O sea, si había más votos de uno que de otro, de un candidato que de otro del municipio, ganaba esa persona ese municipio, y no contaban los votos de todo el estado. O sea, hacían como voto electoral dentro del estado. Entonces, temprano, ¿qué pasó con la resolución? Se tuvo que ir a la Suprema Corte, donde dijeron, la verdad lo que deberíamos hacer es volver a recontar todo, pero eso ya no, porque se nos está venciendo la fecha límite, y el 12 de diciembre, 35 días después de la elección, porque no fue el 3 de noviembre en ese año, en el 2000 fue el 7 de noviembre, pero bueno, fueron 35 días en que no supimos el resultado. Lo bueno es que ya se dijo, la Suprema Corte falló que los votos eran de Bush, ganó Bush, y al final ya Al Gore ya quiso desistir. Pero imagínense acá, ¿ustedes creen que Trump va a desistir si vemos algo así? Pues es un riesgo, no es un escenario base, pero podemos ver algo muy, muy pesado en las elecciones de Estados Unidos que nos hagan tener esta volatilidad antes del 22 que vemos, ¿no? Entonces nada más bien importante comentarlo ahí. Y de ahí ya nos vamos al impacto económico y financiero. Y aquí voy a empezar un poquito con algunos temas financieros, luego voy a pasar a la parte económica, los voy a ir relacionando desde lo global hasta lo de México, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de mercados lo que vimos es, por ejemplo, el ángulo superior izquierdo, que es el VIX o VIX, este índice de volatilidad bursátil del índice de S&P 500 en Estados Unidos, pues claramente te refleja todo el nerviosismo del mercado. Se fue a máximo histórico en febrero y marzo, cuando ya se supo que era pandemia, y llegó al máximo histórico, 82.69, y ya ha bajado. Y eso te da la idea de que los participantes del mercado ya no están tan nerviosos. Sigue estando alto el nivel de volatilidad, pero nada que ver con esos con febrero y marzo. Inclusive a pesar de los rebrotes, ¿no? Sobre todo porque los rebrotes no han implicado ya cuarentenas draconianas, sí han implicado ciertas medidas de confinamiento, sobre todo en varias ciudades en Europa o en Israel o en Inglaterra, pero no hemos visto esos confinamientos generalizados como antes, ¿no? Entonces, bueno, por eso hemos visto. Ahora, también ha ayudado mucho todos los apoyos fiscales y monetarios de los gobiernos. Ahora, ángulo superior derecho, ¿qué pasó con los índices bursátiles? Pues muy en línea con este VIX, con la volatilidad, se cayeron todos al unísono en febrero y marzo, y vean cómo han ido regresando de manera gradual, que eso te da idea de cómo va a ser la recuperación de las economías. La gente dice, no, va a ser en B chica la recuperación. No, ninguna economía del mundo se va a recuperar en B chica. ¿Por qué? Porque cuando cierras todo, la economía se cierra todo, pero cuando reabres, no reabre todo, ¿no? Y lo que reabre, a veces ni siquiera enfrenta a demanda. Entonces, eso hace que no pueda ser en B chica, que sea en palomita de Nike. Y eso es lo que los mercados están esperando, los analistas. Y lo que la propia naturaleza de la pandemia te hace predecir. Entonces, en los índices bursátiles se ve. Ahora vean, hay palomitas de Nike a palomitas de Nike. Está China en amarillo, está así salió, no tiene ninguna connotación de carácter racial. En azul está el S&P 500 en Estados Unidos, y vemos cómo ya tienen ganancias en el año, pero en el caso de los índices, por ejemplo, como el de México, el de Brasil y otros más, que no han recibido tantos apoyos fiscales y monetarios. En México prácticamente pues, ha sido muy limitado la parte fiscal. Todavía no tenemos ganancias en el año. Eso quiere decir que el mercado espera que la recuperación de México sea mucho más lenta que en otros lugares. Ahora, ¿qué pasó con las divisas? Abajo a la izquierda vemos lo mismo. Las divisas todas se depreciaron al unísono en febrero y marzo, y ya han regresado. O, visto de otra manera, el dólar se fortaleció, ya se debilitó contra todas, pero ojo, recuerden lo que les dije en las elecciones en Estados Unidos, se pone feo esto, puede haber bastante volatilidad antes de que el dólar en el mediano plazo se siga debilitando. ¿Y qué vemos con el riesgo país, ángulo inferior derecho, que son los CDS o Credit Default Swaps, o que son las primas de riesgo que pagan los inversionistas por si no les paga un gobierno? Por ejemplo, las primas de riesgo para Argentina son carísimas porque pues, Argentina estamos en su 9º default, ¿no? La 9ª vez que no paga. Pero bueno, estas primas de riesgo, entonces, mientras más altas, quiere decir que el país es más riesgoso.
y vemos cómo todas las primas de riesgo, igual que el VIX, que las bolsas, que las divisas, todas se subieron al unísono en febrero y marzo, y ya prácticamente todas bajaron, salvo algunas, como es el caso de Turquía, que está en amarillo ahí, que se siguió, porque la política que estaba siguiendo Turquía pues, es muy antimercado, ¿no? Luego nos quejamos de algunos países, pero en Turquía le prohibieron a 2 bancos operar en bolsa vendiendo acciones, han intervenido en el cambiario, le han quitado la autonomía al Banco Central. Entonces, por eso el riesgo país ha seguido subiendo, pero nosotros, incluyendo México, que está en rojo, ha bajado, y hoy el mercado está operando en triple de menos, como si fuéramos grado de inversión, un escalón abajo de lo que traemos, pero grado de inversión. Entonces, la verdad es que el mercado no está anticipando que México pierda grado de inversión en el corto plazo. Bueno, ahora, desde el punto de vista, algo bien importante que ha pasado en todo esto es, por ejemplo, las acciones de las empresas tecnológicas, ¿no? Vean, por ejemplo, la gráfica a la izquierda, está en la línea roja son las FAM. ¿Qué es FAM? Son 6 emisoras. Facebook, Alphabet, que sabemos que es Google, Amazon, Apple, Netflix y Microsoft, que lo que vimos es que pues de repente estalló su capitalización de mercado, ¿no? Pues que la capitalización de mercado es el precio por su número de acciones. La capitalización de mercado, si vemos de 2015 y la comparamos de estas 6 emisoras con todas las demás de las bolsas en Estados Unidos, estas ya ahora se han incrementado más de 2.5 veces su valor que el de todas las demás. Por eso vemos cosas como que ahora Zoom vale más que General Motors o cosas de ese estilo, ¿no? Digo, perdón por el ejemplo. Pero lo que pasa esto es que en parte sí puede ser una burbuja. Puede ser una burbuja financiera, es cuando no tiene mucho fundamento, suben y de repente se revienta la burbuja y no vale nada. Parte de esto puede ser burbuja, no a nivel del mercado, pero a nivel de algunas emisoras. Y parte no. Por ejemplo, Amazon, ¿por qué va a ser burbuja? O sea, la verdad es que si ustedes les preguntan en su empresa quién ha sido el responsable de la digitalización, ¿fue el consultor que contrataron o fue su director de tecnología? No, fue COVID. Entonces, esto lo que ha hecho es avanzar 10 años tal vez, que nos hubiéramos tardado en tener este tipo de videoconferencias y que las estamos teniendo hoy, parte a fuerza, obviamente, y parte a lo mejor se quedan algunas de estas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos de los flujos futuros en los mercados los están trayendo valor presente y por eso valen mucho más las empresas hoy por hoy. Entonces, muchas de esas no son burbuja. Otra forma de verlo es en las valuaciones. Si vemos la gráfica a la derecha, la barra del medio, que es PU, que es la razón precio entre la utilidad que genera. Y vean cómo en una burbuja que sí tenemos identificada, que es la de 99, las .coms, estaban 65 veces pagando los inversionistas la utilidad que generaban las empresas, y hoy está 35 veces esas empresas de tecnología. La verdad es que no parece una burbuja generalizada. A lo mejor, insisto, hay burbuja en algunas, pero no en todas. Entonces, si van a apostar en esto, siempre diversificadamente, pero yo creo que está bien. Ahora, ¿qué pasó con la bolsa mexicana? Pues es una historia no tan interesante, porque pues ya venía de caídas. Se cayó más y no ha regresado ni siquiera a como estábamos en diciembre del año pasado, ¿no? Como se ve en la gráfica de extrema izquierda. Y si vemos en medio las valuaciones, en México no utilizamos precio-utilidad tanto porque es muy volátil. Utilizamos el free value entre EBITDA, que es el valor de la empresa, entre lo que genera antes de impuestos, etcétera. Y lo que vemos ahí es que estamos a 7 veces, un poquito por arriba, 7.4. Estamos como en una crisis. Y sí, estamos en crisis. Pero todos los países están ya con ganancias en el año, en máximos históricos, y nosotros estamos en niveles de crisis. Yo creo que tiene que ver mucho con 2 cosas. Uno, por la falta de apoyos fiscales, que en todos los países del mundo ha habido prácticamente, menos en México. Y 2, el tema muy importante también, de la falta de confianza en invertir en México, ¿no? Generada sobre todo por los legisladores de nuestro país, no tanto por el presidente, ahorita digo por qué. Pero bueno, y hay empresas muy sólidas, inclusive muchas cuyo flujo depende de otros países, ni siquiera de México, que puede ser una buena opción. Ahora, en el mundo están las tasas de interés tan bajas que muchos están buscando rendimientos y a lo mejor se encuentran en México porque están muy baratos, y si ya se acabaron con todas las demás que les gustaban, van a venir a México a invertir. Ya vimos en las últimas 2 semanas cómo la bolsa mexicana ha ido subiendo. Entonces hay oportunidad de ganancias en la bolsa mexicana, sin duda, pero pues van a ser limitadas por estas 2 cosas que les digo: falta de apoyos fiscales y por el tema de la parte de confianza en invertir. Ahora, vamos al impacto, ya pasamos del financiero al económico. ¿Y qué vimos? Bueno, los datos oportunos, como los índices PMI que ustedes conocen, Purchasing Managers Index, ¿no? Índices de gerentes de compra que no son basados en datos duros, sino en la opinión de estos gerentes de compra, si les cuesta mejor, peor o igual. Estos son muy oportunos, porque luego el PIB o esos datos salen 1, 2, 3, 4 meses después. En cambio, depende del país. En cambio, estos salen al terminar el mes. Y lo que vimos es que nos predijeron que íbamos a tener las peores caídas en décadas y que, bueno, la reactivación iba a ser relativamente rápida,
pero reactivación, no recuperación. O sea, no estamos recuperando niveles de actividad económica ni de 2019 ni de 2018. Estamos apenas reactivando. Ahora, en ese sentido, vimos, por ejemplo, para que vean el alcance geográfico de la pandemia. Del lado derecho, el número de países que van a enfrentar contracción económica, o sea, que van a tener crecimiento negativo del PIB. De los 80 para acá, la mediana han sido, no está marcada la mediana ahí, pero son 25 países. Cada año 25 países más o menos en promedio están ahí enfrentando una recesión. Ahora, lo que vemos ahí es que en la crisis de 2009 fueron 90 países y que este año van a ser 167 países. ¿De cuántos? De 195 países que da seguimiento del Fondo Monetario. Prácticamente son el 99% del PIB global, o sea, prácticamente todo. Entonces, imagínense el alcance que ha tenido geográfico la pandemia, ¿no? Que 167 de los 195 países están enfrentando contracción económica y que el próximo año todavía se estima que haya 11 países enfrentando contracción económica con todo y rebotes y reaperturas. Bueno, ahora, la respuesta de política económica ha sido tremenda en todo el mundo, ¿no? Más de 100 bancos centrales han bajado la tasa de interés. Ahí son tantos que ya ni se alcanzan a ver ahí el nombre de los países, pues son muchos que han bajado la tasa de interés, incluyendo el Banco de México, claro está. De 8.25 la bajó a 4.25, la bajó 400 puntos base. Y los bancos centrales, la mayoría, sobre todo en economías avanzadas, están usando 3 herramientas. 1, bajar tasas a cero. 2, aumentar la liquidez por medio de los estímulos cuantitativos. Se ponen a comprar papel en el mercado y les dan liquidez. Y los papeles elegibles, o sea, qué papel pueden tomar para darles liquidez, prácticamente ya se ha abierto a casi todo lo que sea, hasta casi papel de baño, digo, es broma. Pero bueno, y tercera herramienta, el famoso Forward Guidance o guía futura, que dice, bueno, vamos a mantener tasas bajas de aquí al 2023, como dijo el FED. Eso es raro y lo han estado haciendo. Entonces, tasas bajas por un largo periodo de tiempo, muchísima liquidez. Y bueno, pues lo importante es la inflación, ¿no? En este caso, a lo mejor en Estados Unidos, porque no ha tenido inflación. Vean la gráfica de la izquierda, sobre todo la inflación PCE subyacente, que es la que ve el FED. Llega a 2%, que es el objetivo, y se cae. Nunca está por arriba de 2. Entonces, lo que hay un temor es que, a diferencia del 2008-2009, donde la parte fiscal se utilizó para rescatar bancos, en esta ocasión se utilizó para dárselo a la gente y a las empresas. Y se lo pueden gastar. Y si hay más gasto que producción, ustedes saben qué pasa, hay inflación. Entonces, el FED estaba muy preocupado que el mercado se fuera a caer. Si hubiera una pequeña señal de más inflación, dijo, ¿saben qué? Cambiamos el marco. Ahora, si hay inflación por arriba de 2, tampoco tenemos que subir la tasa. Porque ahora el 2% no es puntual, es promedio. Puede estar algunos meses por arriba de 2, sin bronca. Entonces, el FED se protegió. Ahora, a lo mejor no hay inflación, porque a lo mejor hay factores estructurales en Estados Unidos que han causado que no haya inflación, o que haya inflación muy baja, del lado derecho. A lo mejor la tasa de fertilidad, vean, la línea roja es la tasa de fertilidad, y la línea gris es la inflación anual. Cuando subió la tasa de fertilidad, subió la inflación, cuando bajó la inflación. O sea, a lo mejor ni siquiera la vemos, pero bueno, es un punto importante que el FED ya está preparado para eso. Y no se caen los mercados. Ahora, eso es la parte monetaria. La parte fiscal, hemos visto, bueno, imagínense, se han gastado nada más 10, 15 puntos, 20, 30 puntos del PIB. 30 puntos del PIB se han gastado algunos países en estimular su economía, porque, bueno, que no te permito abrir, ¿no? El restaurante, no te permito abrir hotel, pero te voy a dar dinero para que tú sigas enfrentando tus gastos de impuestos, de nómina, de renta, aunque no recibas ingresos, ¿no? En el caso de México prácticamente no hubo. Entonces, todos estos programas fiscales han sido muy importantes el año y han sido responsables de la reactivación tan importante, y México se ha beneficiado también de estos paquetes, sobre todo los Estados Unidos. Pero en México, pues los paquetes han sido pequeños. Ahora, ¿cómo le pegó al PIB? Si vemos ahí en el ángulo superior izquierdo, vemos China le pegó durísimo, menos 6.8, ha sido su peor caída de la historia, y no nada más su peor caída, su única caída de la historia, desde el 92 que publican el PIB. Eso fue en el primer trimestre, donde fue el brote, etcétera, le pegó ahí. En el segundo trimestre ya crecimos 3.2, y si vemos los datos que acaban de salir ayer a la noche, que ya no lo pude poner aquí, pues crecieron ya arriba, casi cerca de 5%, ¿no? Eso es año a año, ¿no? Es primer trimestre de 2020 contra primer trimestre de 2019 y así segundo. Si vamos a Europa, ángulo superior derecho, se vieron las fases, ¿no? A China le pegó el primer trimestre, ya tiene crecimiento. En Europa le pegó un poquito en el primer trimestre y mucho en el segundo. De hecho, no veamos las cifras moradas porque es trimestre a trimestre, como ellos lo ponen. O sea, ellos no son primero contra primero del año pasado, es primero contra cuarto, segundo contra primero. Bueno, para hacerlo comparable está en negrito el año a año, menos 15% en el segundo trimestre. Durísimo. En Estados Unidos, abajo a la izquierda, también es trimestre a trimestre, y además lo analizan. Entonces, miramos el que está en negro, menos 9%, el segundo trimestre. Y en México, menos 18.7%. O sea, se ve como en China fue el primer trimestre, en Europa poco el primero, algo el segundo, y Estados Unidos y México nos pegó durísimo el segundo, a México más, obviamente también sin ningún tipo de apoyo fiscal, ¿no? A las empresas.
Y en ese sentido, bueno, ¿por dónde nos llegó en México? Antes de que nos llegara la epidemia, nos llegó por el comercio internacional, lo económico, porque se frenó el comercio internacional a nivel global. Vemos cómo la gráfica de la izquierda se cayeron muy fuerte las importaciones y las exportaciones. Las exportaciones se cayeron 40% en abril, las importaciones se cayeron casi 20%, pero después tuvimos, como nos pudimos reconectar a la cadena de valor, las exportaciones fueron casi 80%, tasa mensual. Las importaciones a 23%, y si lo queremos ver no tan volátil, de lado derecho, cómo estaba nuestro comercio internacional, llegó a caerse al 50%, ¿no? en abril, y ya para el último dato en agosto ya estábamos en 15% abajo. Todavía no se recupera, pero es lo que más rápido nos pega muy fuerte, pero es lo que más rápido se recupera, ¿no? Y con eso nosotros tenemos un pronóstico del PIB de menos 9% para este año, el consenso anda más en menos 10%. La verdad es que nosotros llegamos a estar en menos 9,8%, pero lo acabamos de modificar. Entonces la verdad es que hemos visto que se ha reactivado la economía un poco más rápido. Si se fijan cómo está del lado izquierdo, vemos que el consumo, la inversión ha sido lo que más ha estado afectado, muy en línea con lo que les decía de que además del COVID tenemos el tema de la confianza para invertir. También fue fuerte la parte de consumo, a pesar de todo, ¿no? Entonces, así es como vemos las cosas. Interesante en la gráfica del medio, vemos para el tercer trimestre, si vemos la tasa anual, probablemente salga negativa, va a salir negativa, menos 9.5, menos 10, pero la tasa trimestral, que es la que nos da el impulso de qué tanto se está reabriendo, es una tasa del casi 11%, como ven ahí en las barritas esas punteadas en gris. Entonces, bueno, y para 2021 tenemos un crecimiento de 4.1%, somos de los optimistas, éramos de los más pesimistas, pero la verdad es que nuestros modelos que usábamos eran modelos que hoy nos sirven para este tipo de crisis. Entonces hicimos un nuevo modelo que habla de qué tanto se están reabriendo industria por industria, y nos dio la sorpresa de que pues va a ser 4%. No es mucho. En las crisis pasadas, como les voy a enseñar, era más lo que se rebotaba el año después de una recesión. De todas maneras, es mejor que el 3% que trae el consenso, ¿no? Ahora, a nivel regional, vemos que la región norte, pensamos que es la que más se va a caer, con un 13.3%. Esta región en Banorte está comprendida por Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Tiene mucho que ver con su vocación manufacturera. Es los primeros que les pega durísimo, pero son los primeros que salen. Y la que más le va a pegar es la peninsular, abajo a la derecha, pero pues un punto no es tan bueno, es porque ya vienen cayendo tantos años que, bueno, pues el efecto de base les ayuda. Y las otras dos razones son buenas. Una es porque la producción de petróleo, aunque estamos en niveles muy bajos, no se está cayendo tanto con respecto al año anterior, pues no va a ser un lastre tan fuerte, sobre todo para los estados petroleros, Campeche, Tabasco y parte de Chiapas. Y segundo, porque esa región está compuesta por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También los proyectos prioritarios del gobierno, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, pues están localizados ahí. Esos por región. Si lo vemos por estado, están organizados ahí, perdón, se cortan un poquito ahí por la pantalla, pero ustedes van a tener un poquito ahí por la pantalla, pero ustedes van a tener acceso a la presentación totalmente pública. Si vemos desde la parte de arriba son nuestros pronósticos, abajo es 2009 para compararlos con la última recesión, y pues está en orden alfabético para compararlos. Coahuila es el que pensamos que más va a caer, mucho tiene que ver lo que les dije, la parte manufacturera, y el que menos va a caer va a ser el estado de Tabasco, por lo que ya también comenté. Ahora, si caemos 9%, y no importa, el año que entra pues tenemos 4%, pues si caemos 9% va a ser la peor recesión que hemos vivido desde 1932 en este esfuerzo de arqueología económica por rescatar el PIB desde 1896, dirigido por el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath. Entonces, bueno, menos 9%, imagínense. Ahora mucha gente me dice, oye, pero en los 80s, en los 90s hubo destrucción total del país con las recesiones. ¿Esta va a ser peor? Sí, va a ser peor. Pero va a ser peor recesión, pero no va a ser la peor crisis. Yo creo que es bien importante porque no vamos a tener esto. ¿Se acuerdan? En los 80s todos lo vivimos, bueno, muchos de nosotros. Las depreciaciones, la línea roja de 300%. Si hubiéramos tenido una depreciación como los 80s, ahora, que el año pasado el tipo de cambio cerró en 18.90, estaríamos hablando de un tipo de cambio de 56 o de 60 pesos por dólar. Tipo Argentina, ¿no? Que hace 3 años era a la par peso dólar, peso argentino, y ahorita ellos están como 60 o más, bueno, así, tal cual. No estamos en 56 pesos por dólar, estamos en 20, 90, 21. Entonces no tenemos esas depreciaciones de los 80. Que eso a su vez ustedes saben que jalaba la inflación, la línea azul, la inflación es anuales de 150%, y esto jalaba las tasas de interés, que todas eran variables, y de corto plazo a niveles de 100, 150%. Hoy por hoy sabemos que las tasas son fijas, ¿no? En los hipotecarios, en muchos casos, o si son variables, no se van a ir a esos niveles. Entonces, sí, la peor recesión este año, pero no la peor crisis, y es muy importante mencionarlo porque, pues, tener un régimen de tipo de cambio flexible
tener un banco central autónomo, una ley de responsabilidad fiscal y hacendaria y un sistema bancario sólido ayudan a que esto no ocurra. Y justamente hablando del sistema bancario sólido, vean, México fue el primer país que cumplió con los criterios de capitalización y liquidez de Basilea III. Si vemos en la gráfica a la izquierda, aquí está la con el anuncio estamos cerca de 20. Ahora hay bancos que tienen más, pero son bancos chiquitos, no son bancos de grandes, ¿no? Banorte es el segundo más grande de México. Ahora, los índices de morosidad, ángulo superior derecho, están bajísimos. Es probable que suban en los próximos meses, tal vez inclusive en algunos casos se dupliquen, porque pues por los programas de diferimiento que hemos dado a la banca, pues muchos afortunadamente sí van a poder pagar cuando acaben sus programas de diferimiento, pero otros no van a poder, ¿no? Y es triste, pero eso es probable que pase, pero los bancos ya estamos totalmente, pues, así que listos para eso, desafortunadamente, pero listos, del punto de vista positivo, abajo a la derecha, con el índice de cobertura, es decir, cuánto de la cartera vencida tenemos cubierto ya, y tenemos cubierto 160%, es decir, 1.6 veces la cartera vencida. Entonces, con esas reservas que normalmente no se pueden constituir, se tienen que construir a partir de modelos, pero la Comisión Bancaria de Valores nos dio el permiso a los bancos de poder construir más reservas de las que normalmente podemos constituir para estar preparados para este aumento de cartera vencida. Entonces, la verdad, a lo mejor en la banca mexicana hay 1, 2, 3 bancos pequeños que a lo mejor no puedan con una crisis tan fuerte, pero pues somos 50 bancos y los más grandes realmente, y la mayoría están cumpliendo con todos los criterios, muy sobrecumpliendo los criterios de Basilea. Ahora, ¿cómo va a ser la recuperación? Y prácticamente con esta parte terminamos. La recuperación, a ver, la recuperación, decimos que los índices PMI, como en el caso de México, el indicador IMEF, nos dicen que ya está reactivando la economía. Todavía acuérdense que tiene que estar arriba de 50 para empezar a hablar de expansión. Abajo de 50 todavía es contracción, pero ya no estamos en los niveles de 35, ¿no? Es importante ahí. En medio, la producción industrial, muy importante para la industria automotriz, pues se cayó durísimo, pero vean el rebote, salvo minería, que trae el tema petrolero, que no rebota. Vean la parte de manufactura, que es la gris, prácticamente rebotó durísimo. La parte de construcción, que no ha rebotado tanto, pero inclusive esa también rebotó. Y si vemos producción automotriz de la extrema derecha, vemos el rebote muy vigoroso, afortunadamente, pegados con la cadena de producción global. Ahora vamos a hablar de la demanda, que no ha sido tan vigorosa, y ustedes, los concesionarios, lo saben. En la parte del empleo, pues sí, perdimos en abril 555,000 empleos formales del IMSS, en mayo perdimos julio, agosto ya tuvimos una generación de 92,000 empleos, y en septiembre 114,000. En el neto en el año vamos 800,000 empleos abajo, más o menos, que se van a recuperar y desafortunadamente no se van a recuperar rápido. Entonces eso no ayuda, pero al menos ya no están cayendo. Entonces, lo peor ya pasó, sin duda. La venta de autos, pues sí, llegamos a caer 65%, ustedes saben esa cifra mejor que yo. Ya estamos en menos 23, todavía falta mucho por llegar a pensar en tasas de crecimiento más altas. ANTAD, ventas mismas tiendas, esas se cayeron 23% y ya estamos prácticamente en cero, año a año. Se fijan ahí, los autoservicios les ha ido muy bien en general, pero las departamentales son las que sufrieron mucho, ¿no? Menos 73% en esa tablita en la extrema derecha abajo. En abril ya estamos con un número positivo en septiembre de 3.5. O sea, ahí va la reapertura, pero no hay recuperación todavía, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablando de la industria automotriz, en particular, por el lado de la producción, del lado izquierdo, vemos cómo la manufactura y la parte de coches pues, ha sido prácticamente al unísono. Es más, el rebote ha sido más vigoroso en la automotriz que en la manufactura total. Y si vamos del lado derecho, pues como siempre, esta gráfica luego la presenta Guillermo Prieto y Guillermo Rosales, porque saben que va muy de línea la masa salarial de los trabajadores del IMSS con la venta de autos, y pues la masa salarial se cayó fuerte, aunque la venta de autos se cayó más. Ahora, la masa salarial ya está ya dejó de caer y es probable que en los próximos meses aumente. Todavía podemos ver un ajuste por ahí en enero, tal vez febrero, pero de ahí yo creo que va a ir para arriba. No esperemos grandes números, pero se está reactivando, se está recuperando. Mucha gente va a querer, a lo mejor ya no se tiene que transportar tanto a su oficina, porque a lo mejor va a haber mucho home office. Hay que tomar en cuenta estos cambios estructurales que va a haber. Pero pues esto puede hacer que en lugar de vivir cerca de un departamento pequeño, cerca del lugar urbano y usar transporte público, a lo mejor lo que va a querer hacer es irse a una casa en un suburbio, ¿no? Una casa un poco más cómoda, ya que no va a tener que ir a trabajar tanto, y a lo mejor ahí sí va a necesitar un coche. Entonces va a haber demanda interesante de automóviles, y hay que ponerse las pilas, porque siempre en las crisis hay oportunidades, y creo que ustedes pueden tener oportunidades importantes a pesar de lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, en el caso de, nada más para comparar producción y venta con la última recesión, la de 2008-2009, aquí la pusimos en azul desde 2007,
vimos cómo se cayó del lado izquierdo la producción. Ahora, en la crisis actual, poniendo el punto de partida prácticamente el mismo, punto de partida acá estamos en febrero, el punto de partida de la crisis anterior fue septiembre de 2008, vemos cómo se cayó mucho más la producción, pero está rebotando mucho más rápido. Entonces, por el lado de la producción va muy bien las cosas, y mucho por los apoyos globales. Y del lado derecho, en el tema de la venta de autos, es así, se cayó mucho más fuerte, ¿no? En la crisis de 2008-2009 se tardó varios meses en caerse la demanda. Aquí se cayó durísimo, está repuntando más rápido, pero todavía en los niveles pues no estamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que la recuperación va a ir gradual. Lo que va a ayudar también son las tasas bajas, ¿no? Eso yo creo que puede ayudar bastante hacia adelante a que ustedes puedan vender más automóviles. Y lo que les digo, buscar oportunidades de esos cambios estructurales que va a haber. Ahora, hay industrias que están tardando mucho más en recuperarse, como es el caso de todo lo que tiene que ver con aglomeraciones, claramente conciertos, eso, pero bueno, turísticamente, que tenemos información, arriba a la derecha, tráfico de pasajeros, normalmente andamos en 6,5 millones, 7 millones promedio mensual, todas sus variaciones por época del año, cayó a cero en abril y mayo, y ya estamos en 4.1 millones. O sea, muy bajo, pero la reactivación está siendo un poco más rápida de lo que pensábamos. Y abajo, en la ocupación hotelera, que normalmente andamos en 65% anual promedio, se cayó a cero en abril y mayo, y ya estamos en 13,5%, todavía es bajísima, pero todavía no hay vacuna. Entonces, al menos hay industrias que se están recuperando un poquito más rápido de lo que pensábamos, aunque todavía no estén del todo bien, ¿no? Lo que nos preocupa un poco es el empleo de largo plazo, no nada más informal, sino también el total, que incluye el informal, que es la tasa de desempleo se nos fue de 3,2 a 5,4 y hasta en 5,2, pero pues hay un tema de que para que baje la tasa de empleo va a tardar tiempo, y eso va a hacer que sea muy gradual la recuperación en varios sectores de la economía. ¿Cómo va a ser la recuperación? Ya dije, en B no va a ser en palomita de Nike, como está en el ángulo inferior derecho, por las razones que ya les dije, naturales de la pandemia. ¿Y qué palomita de Nike va a ser? Pues va a depender de los apoyos fiscales y monetarios, ¿no? Porque pues como vemos en la encuesta del lado derecho, que se hizo en Estados Unidos a más de 6,000 personas, de qué definitivamente se harían una vez que reabran la economía, y pues mucha gente puso que sí, iría a cenar con un amigo, 57%, pero de ahí vamos bajando a ir al dentista, a un corte de pelo, ir a un funeral, a una boda, etcétera, al cine, a un concierto masivo, pues cada vez la gente menos. Entonces, aunque reabran muchos sectores, desafortunadamente no enfrentan demanda, y mientras más tiempo permanezcan cerradas, pues no sabemos quiénes van a sobrevivir y quiénes no. Y ese es el gran problema de la pandemia, sobre todo en la ausencia. Ahora, de apoyos. Últimos comentarios aquí. En la parte de las recuperaciones, vean los 80s, arriba a la izquierda, se cayó menos 4,4 en el 83, crecimos 3,5 en el 84. Vean en la crisis del tequila, ¿no? 95 ángulo superior derecho, el PIB se cayó 6,3 en 95 con la metodología actual, y el siguiente año hubo un rebote de 6,8. Y en 2008-2009 por lo mismo, ¿no? Menos 5,3 abajo a la izquierda, y 5,1. Entonces, oye, pues más o menos son de la misma magnitud de lo que caen, pero con sentido contrario, ¿no? Pues ahora, si se va a caer 9, debería ser más 9, pero no va a ser así. Entonces tenemos 4,1, que somos de los optimistas. Entonces, eso es por la naturaleza de la pandemia, la falta de apoyos y la falta de confianza en la inversión, ¿no? Entonces, bueno, dos escenarios. Aquí las barras son las tasas de crecimiento anual, y la línea roja es el PIB, el volumen del PIB real. Entonces, para tener una recuperación real, tenemos que llegar a los niveles de 2018, porque 2018 es cuando alcanzamos el pico y de ahí cayó un poco, ¿no? El PIB en 2019 cayó. Entonces, para llegar a los niveles de actividad económica de 2018, después del menos 9 se cumple, tenemos el escenario optimista realista del lado izquierdo, que es crecer 4,1 el año que entra, y luego 2,3, que es la tasa que hemos crecido en los últimos años, en los últimos 40 años, nos tomaría hasta finales de sexenio. O sea, va a ser un sexenio lo que nos toma. Y vamos, a finales de este sexenio. Y del lado derecho es el pesimista realista, o sea, no es que cae un meteorito, nada de eso, pero realista, pues pesimista, que crecemos 4,1, pero después crecemos muy poquito, ¿no? Y inclusive el primer año del siguiente gobierno, 2025, crecemos poco, porque siempre se crece poco, 0,2. Bueno, ese nos tomaría prácticamente hasta 2026. Entonces creo que por ahí vamos a estar. Nos va a tomar entre de aquí a finales del sexenio o de aquí a finales de 2026 recuperarnos el nivel de actividad económica de 2018. Es un poco triste, pero es realista. Y bueno, inflación, y ya esas son las últimas láminas ahora sí. Inflación traemos 3,7 para este año, esta semana sale la primera quincena de octubre, pero la verdad es que la de septiembre fue 4,05%, es probable que baje un poquito a 3,7 a finales del año. El año que entra la tenemos en 4,2, aún con las cuotas compensatorias del IEPS de gasolinas, que es probable que la eleven un poco hacia un 4,2, muy, muy controlada. Aún así no vemos al Banco de México pues, bajando más tasas, ¿no? Ya bajaron el 24 de septiembre pasado, de 4,50 a 4,25, yo creo que ahí las van a mantener. Está la ventana de oportunidad que en noviembre,
el 12 de noviembre, que es después de las elecciones de Estados Unidos. Si las elecciones en Estados Unidos salen muy bien y no hay bronca, a lo mejor pueden bajar otros 0.25 y quedarían 4. Pero si las elecciones en Estados Unidos pasa lo que les comenté, ese riesgo tremendo de que no acepte Donald Trump los resultados, etcétera, y se vayan hasta el 8 de diciembre, fue 12 de diciembre en las de 2000, pero ahora sería 8 de diciembre, entonces probablemente no puedan bajar más y se quede en 4.25, ¿no? Entonces, bien, yo creo que con esto, creo que ya les di un panorama bastante completo. Nos preocupa bastante el tema de confianza en invertir. El presidente ha seguido su libro, La Salida, y el libro de Hacia una economía moral, al pie de la letra. No importó que estuviéramos en la peor recesión desde 1932, hay que seguir con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas. O sea, ha seguido su plan. No hay incertidumbre al lado del presidente. La incertidumbre de invertir la causan las consultas y la causan los legisladores, que acá ahora sacan una iniciativa y ahora vamos a quitar las comisiones a los bancos, y ahora las concesiones a las mineras, y ahora vamos los legisladores de la Ciudad de México a quitarle la propiedad privada casi, ¿no? No lo han hecho afortunadamente, y cualquier ley que ha pasado se ha echado para atrás, y ninguna de estas iniciativas que les platicó ha prosperado, todas se han parado. Pero así esto causa mucha desconfianza en invertir, y eso es lo que hace que la recuperación sea más lenta. Ojalá el presidente pudiera dar un mensaje unificado junto con su partido de no vamos a sacar nuevas iniciativas de ese tipo, nada, vamos a hacer lo que yo digo en mi libro, y yo creo que eso debe dar bastante tranquilidad, independientemente de si nos gustan o no esas políticas, para invertir. Entonces, la presentación, insisto, es pública, se las dejo a los medios de la ANDA para que la puedan repartir al que quiera. Les agradezco muchísimo la oportunidad de platicarles al respecto, y aquí termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, el doctor Gabriel Casillas, quien, como siempre, muy puntual, un panorama del acontecer económico y su vinculación con factores